¿Cómo están ustedes? Bien, ministro, bien, gracias al Señor. Ah, qué bueno. Me alegra. Veo que hay 15 conectados, 15 que ya están en sala, ¿cierto? Bien, bien, sí, señor. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto es el grupo? ¿Quién es el coordinador? ¿Quién está acá? Ok, mi hermano, sí, señor. Bueno, quiero saludarles a todos en esta noche, en esta tutoría llamada Vida Cristiana, ¿cierto? Es importante, pues, este módulo de formación que ustedes tienen dentro de la escuela eh, musical para músicos, la SCAN. No sé hasta dónde hay la posibilidad que podamos prender las cámaras, si no es difícil, porque bueno, así estamos en un aula de clase, ¿no? Es importante que nos podamos mirar para irnos conociendo. De todas maneras hay que tener la mejor disposición, la mejor conexión y la mejor actitud, ¿no? Para poder desarrollar un ambiente educativo dentro de los términos andragógicos que manejamos en este tipo de escenarios, sobre todo esto que se convierte en un escenario híbrido, ¿no? Porque no solamente vamos a trabajar desde lo virtual, sino que también hay un componente que ustedes trabajarán desde sus casas. Entonces, me gustaría así, muy brevemente, pues, escuchar de algunos 5 hermanos cuál es su expectativa frente a esta clase, qué los motivó a, a, a emprender este proyecto de SCAN. Entonces, yo los voy a tomar acá, voy a decir allí los nombres que veo y al momento de hacer la intervención vamos a abrir, a encender nuestras cámaras. Entonces vamos a pedir el favor por acá al hermano José Brito Carmona. Hermano José Brito Carmona, que encienda su cámara y que nos hable de qué lo motivó a él a incluirse en este proceso llamado SCAN, en este proyecto. ¿Sí me escuchan? Amén, amén. Amén, amén, mi hermanazo, mi hermano Andrés Molina. ¿Cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, amén, gracias a Dios. Bueno, no sé si me escuchaste lo que estaba comentando. Sí. Bueno, la idea es que los que seleccione van a hablar qué los motivó a estar en esta escuela, por qué están aquí vinculados, matriculados, qué objetivo tienen. Y al momento de participar, vamos a abrir nuestra cámara. ¿Sí? Les decía que estamos en un aula de clase, un entorno virtual de aprendizaje y debemos tener, pues, crear el mejor entorno para poder asimilar algunos saberes que son los que vamos a impartir acá desde esta conferencia. Les decía que va a ser híbrida porque vamos a trabajar esta conexión virtual, pero también la labor que ustedes van a desarrollar desde casa, que es muy importante. Hermano, ahorita estoy por aquí en el patio de la casa, ya voy me vine para acá, para las afueras del aire. Una de las cosas que me motivó en cuanto a tomar la clase de la SCAN, lo que me motivó fue primeramente el aprendizaje, mi hermano. Usted sabe pues que se necesita mucho del conocimiento. Se necesita mucho del conocimiento y pues el conocimiento es el que nos conduce a aquellas cosas que se vuelven como
se vuelven como incógnitas para uno. Y pues viendo aquí que hay una sucesividad de módulos de diferentes temas, pues bueno, la situación es aprender de cada uno de estos módulos, de lo que nos trae el crecimiento en cuanto a la vida personal y en la vida espiritual, en la vida cristiana. Y pues este tipo de formación yo sé que es de bendición para cada uno de los que estamos aquí, es de mucha bendición. Entonces, pues una de las cosas que me motivó principalmente fue eso, el aprendizaje, aprender más de las cosas de Dios, entenderlas mejor, porque sé que se hace con ese fin para entender mejor algunas cosas que de pronto uno piensa que es o no es, pero que a través del conocimiento que ya pues tiene cada profesor, nos da ese conocimiento a nosotros, nos da a saber de que las cosas pues no son tantas a veces como uno piensa, sino conforme Dios las ha establecido. Ok, mi hermano, gracias por su participación. Vamos a pedirle por aquí a la hermana Keren Acosta Bolívar. Vamos a pedirle, no sé dónde estará, pero creo que está por ahí conectada. Aquí tengo desplegada la barra de personas. Y vamos a Dios pedirle a ella, bendiga. hermana, que no sé si hay dificultad para encender la cámara. Es que uno como tutor le genera como un mal, no sé, una mala expectativa al hecho de que el estudiante se conecte y que no abra la cámara. O sea, a mí no me deja una sensación muy buena. Yo sí les invito que en lo posible podamos tener nuestras cámaras encendidas. Hermana Keren Acosta, Dios le bendiga. Bueno, ¿cuál ha sido su expectativa? ¿Qué la ha motivado a usted para estar aquí en la SCAN? Amén, hermano Andrés. Pues uno de los ideales principales por las que me he motivado a participar o a hacer participar sí del SCAN ha sido de aprender y de servirle mejor al Señor, no solamente con lo que tenemos o con lo que ya conocemos, sino cada día tratar de avanzar muchísimo más en lo que el Señor también quiere que nosotros conozcamos y que no nos quedemos nada más con lo que tenemos, sino que también avancemos como va avanzando el mundo y al nivel que va avanzando, digamos que las cosas que cada día van saliendo. Entonces también que nosotros estemos al nivel para poder también llegar a personas por medio del conocimiento que también pues se va adquiriendo mediante pasa el tiempo. Ok, gracias, mi hermana. Hermana Carmen Ramos, vamos a pedir el favor, hermana Carmen Ramos, que ella nos pueda hablar un poco de su expectativa y de esa motivación que usted ha tenido para desarrollar este proyecto denominado SCAN. Dios les bendiga, hermano Andrés. Bueno, yo creo que así como los pastores se preparan para comprender más la Biblia o entenderla más, interpretarla, y bueno, Dios también les da esa sabiduría. Y así como ellos se preparan, nosotros como músicos también debemos prepararnos, y qué bendición que ustedes puedan ser ese canal de ayuda para que nosotros como músicos podamos crecer en la iglesia y podamos cada día servirle mejor a Él y comprender también, porque de pronto a veces uno pues no entiende o no comprende ciertas cosas, y creo que el SCAN también es ese medio de preparación para nosotros los músicos, y qué bueno saberlo aprovechar, y que Dios sea pues el que nos dé la sabiduría para poderlo interpretar y ponerlo también por obra en su iglesia. Amén, hermano. Gracias, muy amable. ¿Yo? Bueno, vamos a escuchar por aquí ahorita al hermano, a ver a quién seleccionamos aquí, hermano Harold David Moya. Amén, hermano. Amén, mi hermano, si puede abrir su cámara por un momento
mientras participa. Sí, señor, ya. Un momentico, estoy arreglándome un poquito. Bueno, hermano, Dios le bendiga, Andrés, Amén, amén. y a todos mis compañeros de clase. Que sea el Señor bendiciendo sus vidas de manera especial. Y bueno, expectativas para la SCAN, bueno, son muchas, porque la SCAN, hasta donde he podido apreciar, bueno, es un crecimiento integral, no solamente la parte musical, sino también esa parte espiritual. Este módulo que vamos a ver ahora, vida cristiana. Entonces, ha sido de mucha bendición estos módulos que hemos visto, y también sé que este módulo, vida cristiana, va a ser de gran bendición y de gran ayuda para nuestro crecimiento. Amén, amén, hermano. Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, por aquí tenemos a... Vamos a ver un momento. Aquí, a ver. ¿Quién será? Tenemos aquí a la hermana María Angélica Daza. María Angélica Daza. Dios les bendiga a todos. Amén, amén. Bueno, yo creo que la SCAN es para los músicos como el Instituto Bíblico, ¿verdad? Creo que es una oportunidad maravillosa poder estudiar, poder capacitarnos, porque nosotros así podemos ofrecerle un mejor servicio a nuestro Dios. Nuestro Dios se merece lo mejor. Y si nosotros en cuanto a nuestra vida secular nos preparamos, hacemos pregrado, posgrado, estudiamos muchas cosas, yo creo que nuestro Dios se merece eso y mucho más. Entonces creo que es la oportunidad de poder servirle al Señor mejor, de poder hacer un mejor trabajo en las iglesias, poder capacitar a las personas que tenemos. Nosotros como líderes de alabanza podemos capacitar también al grupo de alabanza local. Entonces creo que es una oportunidad maravillosa. Sé que este módulo que vamos a dar, yo estoy muy contenta porque la verdad es primera vez que lo voy a ver. Tengo muchos años de vida cristiana, pero sí me gustaría. He estado aprendiendo muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes que de pronto las ignoraba, y creo que es la oportunidad para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Gracias, mi hermana, muy amable por su participación. Bueno, entonces vamos como a entrar en materia, hermanos, en esta jornada que tenemos de 7 a 9:30. Creo que el módulo tiene 8 lecciones, y aquí al final vamos a mirar a ver cómo organizamos de estos 30 unos grupos para que podamos desarrollar el trabajo, ¿no? que pensamos hacer en este módulo. Bueno, quiero pedirle el favor allí si podemos, si se está viendo, ¿no? Sí, señor, sí se está viendo. Listo, bueno, gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a ver este módulo de vida cristiana que tiene 8 lecciones que son muy importantes para el desarrollo de nosotros. Yo pienso que lo trascendental aquí no es, digamos, la parte teórica, sino la parte práctica. Es decir, que este módulo venga a estorbar un poco esas comodidades que tal vez tenemos en cuanto a lo que es la vida cristiana,
y de pronto colocarnos en foco, ¿verdad? Que es lo que realmente debe trascender. En este módulo de vida cristiana vamos a encontrar las 8 lecciones que partimos con la primera lección, que es vida cristiana, una nueva vida. La lección número 2, que son características de la vida cristiana. La lección número 3, deberes cristianos. Lección 4, el Espíritu Santo en una vida de santidad. Lección 5, vida cristiana en relación con Dios. Lección 6, el servicio a Dios en la vida cristiana. La lección 7 es la vida cristiana en relación con la congregación. Y número 8, la vida cristiana en relación con la sociedad. Podemos decir que la vida cristiana es un aprendizaje a lo largo de la vida. No, a veces se queda como extrañado un poco, porque a veces uno ve que la sociedad actual como que avanza y como que propone nuevos retos frente a lo que debe ser la educación, y solo hasta ahora, hasta este tiempo, han descubierto que el pensamiento o la perspectiva que se tiene de la educación, que debe ser un aprendizaje a lo largo de la vida. Que cuando uno se encuentra con estos temas de la palabra de Dios, encontramos que la vida cristiana viene a ser eso, un aprendizaje a lo largo de la vida. No estamos completos, no somos productos completamente terminados, somos productos en construcción, pero obviamente que el producto no debe ser peor que cuando inició, debe ser mejor, porque siempre en construcción vamos mejorando toda esa situación. Filipenses, en capítulo 1, verso 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahí podemos ver cómo la vida cristiana es un aprendizaje a lo largo de la vida. El Señor fue el que comenzó en nosotros esa buena obra, y el apóstol Pablo decía que Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar persuadidos, o sea, tener certeza, tener esa convicción de que esa vida cristiana nuestra debe ir mejorando día tras día. Entonces, como a manera de introducción, podemos ver aquí toda esta parte de lo que es vida cristiana. Entonces podemos ya entrar de manera más conceptual a definir o a resolver esta pregunta que dice: ¿qué es vida cristiana? ¿Qué es vida cristiana? Yo quisiera interactuar con algunos acá y preguntarle, a ver quién podría responder. ¿Qué es para él vida cristiana? Alguien voluntariamente. ¿Se fueron? Hermana Ana Victoria Díaz. Amén, Pastor Andrés. Señor le bendiga, mi hermano. Amén, mi hermano. Y bendiciones para todos. Para mí es un placer compartir este módulo, pues, y que usted sea nuestro tutor. Bueno, mi hermano, cuanto a vida cristiana, como comentaba la hermana Carmen, así como lo que uno ha experimentado en el Señor, en cuanto a mi nivel personal, vida cristiana, siempre he tratado de entender es seguir a Cristo, seguir los pasos de Cristo, hacer su voluntad en lo que más, pues uno como humano pueda someterse a Dios. Entre más uno aprende de Dios y se deja guiar por Él, por el Espíritu Santo, pues eso nos conlleva a cometer
menos errores como cristianos, porque como humanos los cometemos y fallamos, pero si nos hacemos de la mano de Dios y tenemos en cuenta la voluntad de Dios en nuestro diario vivir sobre todo, porque no es nada decir, sí, yo sigo a Cristo, yo soy cristiano porque yo diezmo, yo ofrendo o porque yo sirvo en X comité o por esto, ¿no? Es en nuestro diario vivir también, en nuestra casa, con nuestra familia, fuera del templo, no solamente dentro de un templo, y en el colegio, para lo que ya pues estudiamos, en todo nuestro diario andar. Entonces, demostrar al mundo que somos personas diferentes a los que están en este mundo y hacer, como dijera pues alguien por ahí, hacer la diferencia en este mundo y que se pueda diferenciar el vivir como cristiano, seguir los pasos de Cristo y las personas que no conocen a Cristo, que haya una diferencia. Más que todo en nuestra manera de vivir, de comportarnos. Y ese es el motivo por el cual yo también estoy aquí, para aprender más de Cristo, porque pues le puedo decir sinceramente, me he enamorado de este proyecto hermoso. Amén. Y yo comentaba a mi ministro que esto debería de ser para toda la iglesia, no solamente para específicamente un grupo, porque es algo tan hermoso. Cada vez que pasa un módulo, nos enamoramos más, aprendemos más. Y ahora con este módulo, pues ampliamos aún más esas expectativas de aprender más del Señor. Y bueno, y gracias a Dios por ustedes, que Dios los ha colocado ahí como instrumentos y como bendición para nosotros. Entonces, bueno, esa es mi opinión en cuanto a vida cristiana, mi hermano Andrés. Gracias, mi hermana, le agradecemos soporte al hermano Josmar Argote, que está ahí con la mano levantada. Juan Andrés Molina, Dios le bendiga. Amén, hijo, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, entrando un poco en el tema de lo que es vida cristiana, es como conceptualizando en un tema personal, es como el cambio que tenemos en cuanto a la vida mundana, que podríamos llamarla así, que llevábamos. Ahora hemos sido transformados en un nuevo ser, somos hijos de Cristo, hemos sido revestidos de Él, y vida cristiana lo que hace referencia es eso, a llevar una vida acorde a lo que la Biblia nos quiere enseñar, a lo que la Biblia nos quiere decir, hacerlo tal cual nos manifiesta la Biblia. Ese es el aporte personal que tengo para hacer. Gracias, Dios. Bueno, entonces vamos a mirar acá, dentro de este contexto, hermanos, todo esto de la vida cristiana y que comprende. A veces básicamente uno se queda como en la transformación, como el resultado, ¿no? Pero hay algunas cosas que motivan, o sea, que llevan a que nosotros podamos tener esa vida cristiana. Y de verdad que pienso que el SCAN viene a fundamentar a nuestros músicos, a nuestros cantores y cantoras, en una idea del cristianismo como lo tiene la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ¿verdad? Entonces hay que entender eso. Nosotros pertenecemos a una organización que tiene una forma, un espacio, una cultura, y dentro de esa cosmovisión e interpretación de la Escritura hemos desarrollado ese estilo de vida que le llamamos vida cristiana. Pero la vida cristiana tiene unos agentes que motivan. Bueno, aquí tenemos dos conceptos. Vida cristiana, el primero de ellos es el desarrollo de prácticas y costumbres cristianas a la luz de la Biblia, que acrecientan la fe en el Señor Jesucristo. Y el otro concepto es, bueno, incrementan la comunión con Él y su iglesia
con el objeto de ser cada día mejores cristianos, mostrando al mundo que existe una mejor y eficaz vida en las manos de Dios. Creo que nosotros y todos los cristianos, no solamente los músicos, pero en especial pues contextualizamos, debemos desarrollar una profunda convicción de vida cristiana. Realmente eso nos lleva a definir la razón, la causa por la que estoy aquí y por lo que quiero alcanzar. Realmente eso me define, porque ser cristiano lo define son por las acciones, por las actitudes que debe tener la persona, por las reacciones que uno tiene. En muchas ocasiones he dicho que uno solamente tiene un instante para uno mostrar lo que uno realmente es, ¿sí? Y si dejamos pasar ese instante para demostrar lo que uno es, ya se fue. Ese fue el instante, esa fue la oportunidad. Porque cuando todo va bien y no ocurre nada, es fácil demostrar lo que uno es, o es fácil demostrar lo que uno no es. Pero cuando alguien me confronta, cuando alguien dice algo en contra de mí, cuando alguien tiene una actitud, o sea, ¿cuál es mi reacción? Y ese es el momento que tenemos para demostrar qué tanta vida cristiana nosotros tenemos. Sí, de pronto hay gente que expresa como el hecho, te salvas porque soy cristiano, para mí ya perdió. Es como el que dice, no, yo lo hago con mucha humildad. Cuando uno tiene valores y principios, uno no los publica, uno los demuestra, ¿sí? Uno los demuestra. No, es que yo tengo mucha humildad, o humildemente lo digo. Esas son expresiones que a veces no concuerdan con ese estilo de vida cristiana o con ese cristianismo que debemos vivir. Entonces la vida cristiana nos aterriza a ese contexto, a que cuando tenga esa oportunidad de expresar, no con mis labios, sino con mi actitud, lo que soy, no dejar pasar esa oportunidad. O te salvas porque soy cristiano. Menos mal que ahora soy evangélico. Entonces, son expresiones que son muy disonantes con una realidad, ¿sí? Usted cuando tiene hambre, el cuerpo le dice tengo hambre porque le habla, pero hay una reacción interna que hace sentir que usted tiene hambre. Entonces, cristianamente hablando, hay unas reacciones que yo debo tener. Pero vamos a ver esos elementos que llevan o que imparten o que nos llevan a construir esa vida cristiana. Entonces, como la vida cristiana es un proceso que dura toda la vida, tenemos unos elementos que nos llevan a pensar en esto. Número uno, el arrepentimiento. Creo que ahí hay parte todo. En esa parte de arrepentirse que tiene que ver mucho con avergonzarse, con dolerse, ¿sí? Porque el arrepentimiento no es, perdone hermano, ya yo me arrepentí, no, pero te dolió en tu corazón. Esa actitud negativa te llevó a sentir dolor en tu vida, que es donde se produce el verdadero arrepentimiento. Y como resultado de eso, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, y decir lo que dice la Biblia, perseverar hasta el fin. Entonces, son elementos que van concluyendo en nuestra vida para ir construyendo una vida cristiana que primeramente agrade a Dios, segundo a la iglesia y tercero a la sociedad en general. Muchas personas tienen conceptos equivocados que parten de algunas de algunas ciencias, de algunas cosas, como el hecho de creer que lo que importa es cómo tú te sientas, cómo tú pienses de ti, pero eso no es lo que dice la Biblia. Entonces la vida cristiana me lleva a confrontar a mí, mi vida es con lo que dice la Escritura, no con el pensamiento que yo tengo, no con el pensamiento de X o Y autor, no con esta norma que dice el Estado, no con estos derechos humanos. No hablo en contra de ellos, pero mi vida la define es la Escritura, la palabra de Dios, porque eso es lo que me lleva a ser cristiano y a tener vida cristiana. Es cuando yo empiezo a pensar que lo que importa es cómo yo me siento, lo importante es cómo yo creo, que
no me importa cómo. No, eso no dice la Escritura. La Escritura dice que hay que tener buen comportamiento con los de adentro. O sea, sí es importante lo que dicen los de adentro, pero también es importante lo que dicen los de afuera. Entonces, estamos en balanza. La Biblia nos lleva a que debemos tener muy en cuenta qué dicen los de adentro y qué dicen los de afuera. ¿Sí? Alguien decía, bueno, lo que importa es cómo yo me siento. Pero resulta que nosotros tenemos dos cosas a nivel de persona. Uno, que es la parte psicológica que nos hace pensar en cómo nos sentimos. Dos, que tiene que ver con esa parte de lo que yo comunico. Entonces, mire, que no solamente qué es lo que sientes, sino también qué comunicas y cómo lo estás comunicando. Cómo son tus actitudes, más que una expresión, y recordar que nosotros somos muy gestuales. Tenemos un lenguaje corporal que habla más que nuestras propias palabras. Entonces, en ese sentido, hablar de arrepentimiento en términos nominales no es como lo que pretende la vida cristiana. Hablar de arrepentimiento es haberse producido un dolor tan fuerte en nosotros por haber ofendido, agraviado a Dios, al hermano o a alguien en particular, que me lleva a mí a tener un arrepentimiento tal que debe permitir que yo no vuelva a repetir esa conducta que fue negativa, que fue una conducta que no fue muy adecuada en el momento. Ese tipo de cosas que son muy cuestionables, y uno podría terminar diciendo, bueno, a mí es lo que yo pienso, lo que yo imagino, porque ya estás sucumbiendo ante un pensamiento y no ante lo que dice la Escritura. Tendríamos que decir del arrepentimiento, agregar un poco más acerca del propósito de Dios para con el ser humano. El ser humano se desordenó a causa del pecado. El ser humano vivía corrompido en su corazón, en su mente. Entonces, al sentir ese dolor, al darnos cuenta que hemos ofendido a Dios, entonces empieza a producirse una transformación. Podríamos decir que el arrepentimiento son esos primeros pininos, esos primeros momentos, ¿sí? Esos primeros inicios que ocurren y que muchas veces es posible que cometamos errores, pero que por ser esos niños, espiritualmente hablando, que iniciamos, hasta se nos pasan por alto muchas veces. No obstante, cuando vamos creciendo, vamos madurando, ya hacemos cosas que tal vez no se nos van a pasar por alto, sino que van a ser tenidas en cuenta. Entonces, el arrepentimiento es algo que se debe estar produciendo no en el inicio solamente, sino en este aprendizaje de vida cristiana a lo largo de la vida. Podríamos decir que es una perspectiva ensayo-error. Me equivoco, pido perdón, o sea, siento dolor, y el arrepentimiento es un acto interno que ocurre en el individuo, pero que posteriormente se visualiza o se visibiliza en las actitudes de cada uno de nosotros. Entonces, ese ensayo-error es importante porque yo no puedo estar equivocándome siempre en lo mismo y siempre pidiendo perdón por lo mismo. Creo que en ese sentido, posiblemente si nos equivocamos, pero que sea en otro aspecto, en otra cosa. Y cada vez que nos equivocamos nos queda echar mano del arrepentimiento, que eso denota humildad, eso denota cristianismo, eso denota estar anclado a la palabra de Dios. Y cuantas veces ocurre un comportamiento X o Y comportamiento negativo, como dice la Escritura, que una mosca muerta hace heder el perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado por sabio. Entonces, mire cómo la vida cristiana nos lleva a tener en cuenta ese primer momento, pero nos deja algo ahí anclado para que a través de ese temor de Dios podamos arrepentirnos, ¿sí?, de esas acciones negativas que nos favorecen.
Lo que conlleva el bautismo en primer momento, el arrepentimiento, lleva algo que se llama el bautismo en agua en el nombre de Jesús. El bautismo viene de una palabra griega que se escribe baptizo, que quiere decir sumergir, sepultar, zambullir, porque la Biblia dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Porque así como Cristo resucitó, también nosotros necesitamos ser resucitados para andar en una vida nueva. Y cuando habla de ser resucitado, no se refiere a ese postrer tiempo en que toda la iglesia será levantada, sino se refiere a ese acto de que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que ahora, por un arrepentimiento que abre en mí la fe, la capacidad de creer orientada hacia Jesús, que entendemos que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús para perdón de pecado. Entonces esto simboliza un verdadero arrepentimiento, es decir, sepultamos al viejo hombre con el pecado, con todos esos vicios que teníamos, pero se da paso a una nueva vida. Esa nueva vida es lo que se le conoce con el nombre de vida cristiana. Entonces el origen del bautismo podemos decir que es una doctrina cristiana que tiene antecedente en las leyes y costumbres judías. Ellos lo miraban como algo de lavar, lavamiento, lavacro. Ellos tenían por hecho una limpieza a través del bautismo y que ellos tuvieron muchas experiencias, ¿sí?, en este lavacro, en este lavamiento, como fue aquel primer momento que el Señor los bautizó en una nube y al pasar por el mar, que quedaron bautizados el pueblo de Israel. Entonces mire, por donde usted quiera mirar, esa palabra bautismo, lo que denota es limpieza, denota pureza, pero hablando en términos de símbolo o simbólicamente hablando, también tiene otras connotaciones como son. El bautismo representa la unión con Cristo. Entonces, el que se llega a Cristo es uno con Cristo. Ya no es mi pensamiento, ya no son mis decisiones, ya no es mi expresión, sino que ahora, como soy uno con Cristo y Él es la cabeza de la iglesia y nos conduce, entonces ya son los pensamientos de Él a través de mí. Es mi conducta regulada por lo que dice la palabra del Señor. También el bautismo simboliza la identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Simboliza muerte al pecado, simboliza resurrección para Dios y simboliza inserción al cuerpo de Cristo. Entonces mire cómo nos va llevando como si fuera una secuencia, ¿no?, que ocurre, pero que todas estas situaciones ocurren en lo interno, allá en lo profundo del ser humano, de la vida que nosotros tenemos, pero cómo lleva a tener estas connotaciones tan altas, que a través de ese arrepentimiento y bautizarnos denota el verdadero arrepentimiento que yo tengo, pero que espiritualmente se da una unión con Cristo, nos identificamos con Él, morimos al pecado, resucitamos para Dios y somos insertados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bueno, mis hermanos, quisiera decir que si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla de momento. Yo acá pues no alcanzo a verlos. Si alguien levanta la mano, no lo alcanzo a ver. Entonces, encienda el micrófono, haga la pregunta. ¿Y cómo es? Porque cuando le doy a presentar pantalla, pues realmente quedo solo con la pantalla y no los alcanzo a percibir a ustedes. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, vamos ahora con el espacio de preguntas. Si hay alguna pregunta hasta el momento, levántese. Amén, mi hermano. Sí, amén, mi hermano. Mi hermano, disculpe el versículo sobre del perfumista. Ajá. Y señora. No tomé la cita.
si me hace el favor y me da esa cita. Ya le voy a dar la cita. Eso está en... Te pasa que estoy tomando nota. Eso está en Eclesiastés 10, capítulo 1, mi hermano. Gracias, mi hermano. Bueno, Eclesiastés 10. si alguien más tiene una pregunta, puede hacerlo. Mi hermano Andrés, Dios le bendiga nuevamente. Amén, mi hermano, sí, señor. Mi hermano, teniendo en cuenta que el tema de la salvación es un paquete donde va incluido primeramente el arrepentimiento, ¿cierto? Como lo veíamos en la diapositiva, luego el bautismo, pero ahí abajito veíamos algo también importante que pues, creo que fue en el segundo o tercer módulo tocamos el tema acerca del don del Espíritu Santo. Creo que eso va también en ese paquete. Primeramente el arrepentimiento, segundo el bautismo en agua para perdón de pecados y tercero el bautismo con el Espíritu Santo. Teníamos un tema acerca de eso y pues se tocó el tema acerca de que si es salva una persona que no ha sido llena con el Espíritu Santo. Es la pregunta. Bueno, esa pregunta ¿Cómo se desarrollaría ese tema, hermano? Tiene un debate largo, ¿cierto? Y si entramos a salir a responder eso, nos desviamos un poco el tema, porque el tema es vida cristiana y no es salvación. En su momento ustedes le darán un módulo, o no sé si lo habrán visto, que se llama soteriología, que es la doctrina de la salvación. Entonces esperen ese momento. Sí, mi hermano. Que llegue. Disculpe, ya el módulo lo dimos. ¿Y no resolvieron la inquietud allá? O sea, ya es algo que tiene que ver entre la persona y para saber, o pregunta para generar el debate. Respóndame esa pregunta. Pregunta bueno, para saber. Estoy basándome en lo que acabé de ver. Lo que acabé de ver. Cuénteme. Claro, para saber, porque es que ahorita acabo de ver ahí en el paquete, en la diapositiva. ¿Qué cree usted acerca de eso? Como ya usted vio el módulo de soteriología, entonces yo le voy a preguntar, ¿qué cree usted acerca de ese tema? Bueno, precisamente ya respondí ahorita, es algo que tiene que ver como entre Dios y la persona. Ajá, pero concretamente, ¿usted qué piensa? Yo digo, ¿se salva, no se salva? ¿Qué le pasa? Bueno, mi hermano, precisamente es algo entre Dios y la persona, porque si nos damos cuenta, el Señor en la Biblia también dice que el que creyere y fuera bautizado, usted será salvo, más el que no creyere será condenado. Entonces, en ese texto no habla del don del Espíritu Santo. Pero hay otros textos, como por ejemplo Marcos, dice, y los que creen en mi nombre, ¿qué dice? Porque usted está haciendo, va a generar una doctrina de un solo versículo, y eso es un error, ya, porque no se construye una doctrina a partir de un versículo, sino que todo versículo tiene unos textos que conectan con otros, ¿sí? Y es la exposición temática que conlleva argumentar una doctrina bíblica, ¿cierto? Hay varias posturas. Lo que usted está hablando es una postura. Yo no voy a entrar a debatir su postura, pero hay varias posturas. Lo que sí quiero decir es que de un solo versículo no se puede organizar una doctrina. Porque usted dice que el que creyere, pero en el contexto de Marco habla acerca de esos que creen. Ahora, yo no le voy a decir que el que no tiene el Espíritu Santo se va a perder, eso no se lo voy a decir. O que el que lo tiene no sé, porque puede ser que alguien lo tenga y no viva como para Dios y viene el Señor y se pierde. O se muere en ese estado y se pierde aún teniendo el Espíritu Santo. ¿Cierto? Entonces, mire que eso tiene mucha tela que cortar. Pero cuando vamos a dar la opinión,
que sea basada dentro del marco bíblico y no sustentada en un versículo, porque de pronto no hay más versículos que dicen eso, sino un solo versículo que dice eso. Entonces ahí, como para dar una idea a mi hermano José, ¿oyó? Bueno, avanzamos, ¿no? Avanzamos. Vamos a seguir aquí. Mi hermano me confirma, ¿ustedes ven bien allí la pantalla? Amén. Sí, se ve bien. Bueno, listo. Entonces aquí vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo sella el compromiso con Dios de ser llamados sus hijos. Es una promesa que se manifiesta en nosotros por medio de lenguas espirituales y nos da autoridad y poder para avanzar en el camino de la perfección. Entonces, mire, el bautismo del Espíritu Santo viene a ser un sello, viene a ser una unción, viene a ser una autoridad, viene a ser un poder en nuestras vidas, ¿sí? Potencia lo que tenemos de Dios. No es lo mismo alguien que cante sin la unción del Espíritu Santo a alguien que cante bajo la unción del Espíritu Santo. Los resultados serán diferentes. No es lo mismo alguien que vive bajo esa unción para tocar una guitarra, una caja, una guacharaca, un piano, ¿sí?, que aquel que no lo tiene. Entonces el Señor habla del Espíritu Santo primero como una promesa que debía cumplirse en nosotros, y segundo, que sería ese sello de poder y de autoridad que Él colocaba en nosotros para cumplir una misión tan importante como lo es ir a predicar el Evangelio, anunciar esa buena nueva, puede al medio de la predicación, sea de manera a través de literatura, sea a través de los cánticos, sea a través del arte escénico, cualquiera sea el escenario. Nosotros debemos tener una dotación especial, un sello especial, una unción especial, una autoridad especial que solamente la podemos tener por medio de ese bautismo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una experiencia agradable que todo aquel que tiene vida cristiana debe anhelar, debe anhelar. No es que, bueno, yo no he recibido, yo no tengo la llenura, yo no tengo esto. No. Debe anhelar, debe desear, debe querer que esa experiencia ocurra en su vida. O sea, es como yo decir, no, yo voy al colegio, pero a mí no me gustan las matemáticas. Es que cualquier materia le puede a usted hacer perder el año o perder la experiencia, ¿cierto?, de haber sacado una mejor nota. Entonces, si yo soy cristiano, yo debo anhelar esas cosas que son de la vida cristiana. Ahora, la salvación pertenece al Señor. No la determino yo, no la determina un módulo, no la determina una clase, pero sí la determina esa relación que yo tenga con Dios. Y esa relación con Dios, si es buena, si es agradable, si es especial, yo creo que Dios nos dará ese regalo de ser llenos con su Espíritu Santo, ¿verdad? Hablemos de la perseverancia, ¿cierto? Continuar, avanzar, del griego epimeno. Esa perseverancia en permanecer en lo que hemos oído, en lo que hemos aprendido. Decir que perseverar es quedarse en un lugar sin abandonarlo. Y les recuerdo que el lugar donde estamos ha sido el Señor que nos ha colocado ahí. Entonces debemos perseverar en hacer el bien. Perseverar así hayan situaciones penosas de nuestra vida. Es que uno a veces encuentra la vida cristiana, cuando yo me equivoco, y si soy humilde, como a veces digo, me debe llevar a mí, antes que apartarme, a reconocer el error, a reconocer
si he fallado, si fue culpa mía, si fue culpa del otro, pero no me lleva a abandonar el camino de Cristo. Cuando hay una vida cristiana sólida, que se viene construyendo, que ha alcanzado, cuando yo me equivoco, la mejor decisión no es correr, y mucho menos a los brazos del mundo. La mejor decisión es correr a los brazos de Cristo, que Él me muestre qué debo hacer. Y si hay que pedir perdón, vamos a pedir perdón. Si hay que buscar a la persona que ofendimos o nos ofendió, hay que hacerlo, porque eso hace parte de la vida cristiana. Y eso sí implica una verdadera humildad, reconocer que me he equivocado, ir a buscar a esa persona a quien tuve una manifestación agresiva de insulto, ¿sí? O que hablé mal de él y él se enteró de eso que yo dije. Yo debo tener esa humildad de reconocer que hice mal, que no fue la mejor actuación. Entonces, eso nos lleva a perseverar. Y yo siempre he creído que cuando uno expresa, uno se libera y hay sanidad en el corazón y hay una vida que agrada al Señor, porque a Dios al humilde mira de cerca, más al altivo Él mira de lejos, más al altivo Él mira de lejos. Entonces la perseverancia nos debe llevar a estar anclados. Es que me llamaron la atención y no me gustó, ahora me voy para otro lugar, como hemos visto. Me voy para X o Y lugar que allá sí no me dicen nada. Entonces, ¿cómo estaba esa vida cristiana? ¿Qué tan anclada estaba en el Señor, en el que es el pastor de los pastores, que al primer momento que me dijeron algo, que no hice bien, que no, ya cojo la maleta y me voy? No puede ser así. Porque si estamos perseverando en Él, si verdaderamente queremos ser salvos, vamos a perseverar hasta el final y vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo como para el Señor. Y si nos equivocamos, bueno, vamos a buscar los recursos para arreglar, restaurar, pero perseverar, no irme, no correr, no a la primera disciplina o al primer llamado de atención. No me gustó, me voy, eso no es conmigo. Entonces, ahí hay un indicador que nos lleva a pensar, bueno, ¿qué tan cristiano soy yo? Que mi reacción es tan contraria a lo que dice la Escritura, que no me gustó cómo me habló, no me gustó cómo me miró, no me gustó cómo se expresó. Es que él me humilló, es que, entonces, bueno, si eso ocurre, entonces vamos a buscar ese camino conciliador, porque la Biblia dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces, mire cómo la perseverancia nos invita a anclarnos, a estar, venga lo que venga. Y creo que aquí hay un punto en que se habla perseverar aún con la dificultad, con la adversidad. Entonces, bueno, hasta aquí, hermano. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que pueda ser aclarada? Porque vamos a entrar a otro tema acerca de las características de la vida cristiana. Bueno, hermano, también pueden hacer sus comentarios a través del chat, que está habilitado el chat. Vaya escribiendo y ahí vamos mirando también y vamos resolviendo. Bueno, yo quiero que alguien diga hasta el momento cómo vamos. A ver, la hermana Jessica Rangel. Feliz, hermano. Amén, mi hermana. Si puede encender su cámara, le agradeceríamos un poco. Sí, señor. Bueno, hermano, hasta el momento me ha parecido muy interesante todo lo que usted ha hablado. Bueno, en especial lo que estaba comentando acerca de la perseverancia, porque sí, a veces nos pasa, como usted explicaba, que
por cualquier motivo, por decisiones que a veces nosotros como cristianos tomamos que no le agradan al Señor y que a veces nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Discúlpeme la palabra. Tomamos esas decisiones y luego a veces nos señalan y nos sentimos de pronto a veces como frustrados, como sin ganas de seguir, ¿verdad? Pero sabemos que, bueno, el Señor es quien nos puede ayudar a seguir adelante avanzando en nuestra vida cristiana. Así es, mi hermana. Gracias por su participación. No sé si alguien más voluntariamente quiera participar. Bueno, ok. Hermana Keren Acosta. Sí, señor, hermano Andrés. También quería como agregar un poco acerca de que nosotros como cristianos debemos tener raíces profundas y no simplemente raíces superficiales. Y aquí ¿a qué me refiero con raíces profundas? Digamos que a entender todo lo que usted ahorita está poniendo ahí en las diapositivas, es saber avanzar, es saber perdonar, es saber actuar en momentos difíciles, es saber responder aun cuando me han humillado, aun cuando me han tratado mal, aun cuando han dicho falsas calumnias contra mí que en momentos puede parecer no ser ciertas. Entonces yo creo que la vida cristiana es responder o responde más bien al compromiso que nosotros tenemos para poder afrontar y salir con la frente en alto de todas esas situaciones, teniendo como base fundamental a Cristo, que pues es el principal ejemplo que nosotros tenemos y a quien debemos seguir. Y como Él estuvo aquí en la tierra, también es como nosotros debemos actuar, porque Él también fue humano y también sufrió y también experimentó todo lo que nosotros hoy en día también experimentamos como seres humanos. Y creo que no hay mejor ejemplo que el que Él nos da cuando estuvo los 33 años que estuvo viviendo en la tierra. Claro. Entonces creo que de hecho, el libro de Hebreos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces, Él sí comprende. Lo que tenemos que estar ubicados somos nosotros, cimentados y arraigados, dice la Escritura. Hay un texto de la palabra de Dios que nos invita a eso, de que debemos crecer cimentados y arraigados, basado en esto del Señor, que nos invita a ser edificados en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Hermana Ana Victoria. Mi hermano, estaba pensando en algo que está sucediendo actualmente, no sé si en todas las congregaciones, y es la falta de asistencia a los cultos. Y estuve en un culto de oración. Son unos cultos muy hermosos. Entonces estaba pensando en una hermana que estaba al lado mío, y bueno, Dios me dio en ese momento la palabra como de fortaleza, porque me decía, ahora respecto a lo que usted nos está enseñando, yo me fui ahí. Dice, mira, ve, no sé qué está pasando con la iglesia. El Señor está hablando, el Señor está pronto a venir, pero la iglesia está dormida. Mira, este culto es para que esté llena la iglesia, que estemos buscando al Señor en oración, y no se está viendo esa búsqueda. La verdad es que eso me tiene triste y a veces no me dan ganas de venir. Yo dije, no, al contrario. Ahora es cuando los que sabemos dónde estamos cimentados, vamos a avanzar. Porque si todos nos pusiéramos a ver que porque no está la iglesia llena, entonces nos vamos a retratar, no me parece, mi hermana. Le dije, no, reprenda, le dije yo, no hice mal, le dije, reprenda ese pensamiento. Al contrario, vamos a apoyar a nuestros pastores, porque ellos también sufren con esto, pero ellos no se dan por vencidos.
Entonces son un ejemplo a seguir, vamos a seguir adelante, más bien vamos a tratar de visitar los hermanos que sabemos que no asisten. ¿Por qué no asisten? Hay un comité de intercesión, de visitación, así no seamos de los comités de visitación, vamos a llegarnos a los hermanos pacíficamente, pero vamos a orar primero y vamos a visitar qué está pasando y así de pronto hacemos un trabajo, porque si usted eso que me dice a mí se lo dice a otras personas, usted no sabe qué impacto puede tener eso. Claro. Entonces, pensando en esto, de que hay que tener cuidado, porque como humanos de pronto nos sentimos con pensamientos así raros, negativos, en cuanto a la parte negativa, y no expresarla, sino llevar a oración y que el Señor sea el que nos ayude a entender ciertas situaciones y no ponernos como que, y la hermana después, ay, hermanita, gracias. Me llamó después porque son situaciones que se pueden dar de pronto en otras congregaciones y no, el Señor puede tener en cuenta eso. Hay algo aquí que nosotros como vida cristiana, mire hermano, la base de todo es la vida cristiana. Esa es la base. Por tener buena vida cristiana, yo puedo servir a Dios. Dios me da dones. Yo puedo ser un predicador, puedo ser un instrumentista, tocar una guitarra, o sea, la base. Ahora, Dios mira con qué intención lo hago, para qué lo hago. Hablemos en el caso específico de los músicos. ¿Por qué canto o para quién canto? ¿O qué toco y para quién toco? Para que me vean, para mostrar el talento que yo sí soy bueno en la ejecución, en la digitación, en la pulsación de un instrumento, porque hago melisma, porque hago voces, porque hago... O sea, realmente, ¿cuál es la intención? ¿Por qué lo hago? Porque no buscamos nuestra gloria, dijo el apóstol Pablo, sino la gloria de aquel que nos llamó, de aquel que nos salvó. Entonces, si yo estoy bien fundamentado y cimentado en esto de lo que es vida cristiana, hermano, podrán venir ríos, podrán venir vientos, pero vamos a permanecer. Y si no buscamos nuestra propia gloria, sino la del Señor, que Él sea exaltado y reconocido en todo, entonces nuestro esfuerzo también será recompensado. Creo que nosotros en este contexto de vida cristiana nos ha tocado vivir un momento histórico en donde escuchamos muchas ideologías, y esa falta de convicción doctrinal, esa falta de vida cristiana con facilidad arrastra a muchos, se dejan llevar, se dejan promover por ideologías de turnos que hay. Pero cuando alguien está bien cimentado, cuando alguien tiene vida cristiana de verdad y vive para el Señor y busca la gloria que sea para el Señor y busca exaltar a ese su Dios, ese va a perseverar, va a estar ahí. Entonces, se necesitan músicos entrenados que no estén buscando una oportunidad para ellos mostrar su talento, sino más bien que estén buscando una oportunidad de servicio, pero no para engrandecerse él, sino para engrandecer a aquel que es todopoderoso, ¿sí? Para que su nombre sea reverenciado en toda la tierra. De artistas está lleno el mundo, de adoradores no. De gente que tiene un ministerio para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, no. Son escasos. Se pueden contar a dedos. Pero Dios quiere contar con esa reserva, con ese grupo de hombres y mujeres que se atreven a pararse en la línea, a decir, yo vivo para Cristo, tengo una vida cristiana y estoy fundamentado en lo que dice la palabra del Señor. Y así no buscarás tu gloria, pero Dios te exaltará. Dios te mostrará. Dios te llevará a lugares que tú no has pensado. Pero si tú buscas tu gloria, o tú buscas tu espectáculo, porque vivimos en la sociedad del espectáculo y a veces queremos generar esos espectáculos. Pero aquí es de otra forma, porque este reino no es de aquí.
Nosotros, aunque estamos aquí, no somos de aquí. Pertenecemos a otro lugar. Pero no podemos dejarnos llevar. Y precisamente para eso se toca este módulo de vida cristiana. Para no dejarnos llevar de doctrinas que con estratagemas salen, que los hombres utilizan, las artimañas, para engañarnos y llevarnos. Si no somos aquellos que estamos estructurados, que tenemos una vida cristiana que busca honrar y exaltar al Señor. Bueno, vamos a avanzar. Y vamos a hablar. Vamos a ver aquí. ¿Están escuchando ahí, hermanos? Amén. Amén, sí, Señor. Sí, hermano. ¿Están viendo la pantalla también? Sí, hermano. Sí, Señor. Sí, Señor. Entonces, características de vida cristiana. Entonces, la vida cristiana debe venir ser una vida de orden. Yo pregunté y voy a preguntarle aquí a ustedes. ¿Cuál es el primer mandamiento del Señor para ustedes? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ajá. Hermana Carmen dice que amarás al Señor tu Dios. A ver, ¿quién más dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia, ¿no? El primer mandamiento con promesa es honrar a padre y a madre. Amén. ¿Cierto? Entonces, para mí, dentro de este contexto, aclaro, el primer mandamiento de Dios es el orden. ¿No yo? Es el orden. Entonces, cuando nosotros vivimos una vida de orden, bueno, aquí vamos a volver a presentar la pantalla. Eso le agrada al Señor. Amén. Bueno, no logro aquí ubicar la pantalla. Está molestando un poco. Okay. Muy bien. Sí, estamos viendo allí la diapositiva. Sí. Sí, Señor. Okay. Bueno, entonces aquí tenemos que la vida cristiana es una vida de orden. ¿Por qué causa o cuál es la razón? Porque el Señor es un Dios de orden, ¿cierto? Es un Dios de orden. Bueno, tenemos, no me quiere dejar avanzar, mostrar bien la pantalla. Ahí ustedes la están viendo, hermano. Se ve pero un poco como borrosa. Se ve borrosa. Sí, pixelada. Ok, voy a empezar aquí. ¿Y ahora cómo se ve? Casi no se entienden las letras pequeñas. Ahorita se veía bien, ¿verdad? Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos. Y volvemos.
Se va a presentar. Bueno, ahí me dicen cómo se ve ahora. ¿Sí se ve bien allí, hermana? Sí, hermano, ahora sí se ve bien. Ahí mejoró. Bueno, entonces la vida cristiana es una vida de orden. Vivir ordenadamente es haberse despojado del viejo hombre, aprendiendo a vivir como sabios y no como necios. Vivir ordenadamente es vivir renovados en el espíritu de vuestra mente, vistiéndonos del nuevo hombre creado según Dios. Entonces, mire, ese vestido que Dios creó tiene justicia, santidad y verdad. O sea, nos quita un vestido que no es el mejor vestido y nos coloca un vestido que tiene tres características muy especiales: ser justo, ser santo y vivir con la verdad siempre. Mire, a la gente le cuesta decir la verdad. A la gente le cuesta vivir en santidad, y sobre todo en estos tiempos ideológicos donde la santidad se ha moralizado. O sea, viene a ser una buena moral, una buena conducta, pero la santidad va más allá de una buena conducta. Ser buena gente no me lleva a mí a ser cristiano. Hay mucha buena gente que no son cristianos. Y ser buena gente, ser cristiano va más allá de ser buena gente. Ser cristiano va más allá de tener una vida moralmente o una vida ética. Uno a veces dice, hay personas que no son cristianas, pero tienen un comportamiento, claro, porque ellos viven bajo una ética y bajo una moralidad. Nosotros los cristianos vivimos bajo la santidad. La santidad es superior a la ética, es superior a la moral. La santidad es un estado donde Dios nos coloca y solamente Él lo puede otorgar. Por eso Él dice, sé santo porque yo soy santo. Pero Dios nos toma de esa vida, que no es muy buena, y nos coloca a ese nivel para que dentro de esa vida cristiana, entonces vivamos en santidad. Porque en un tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz. Entonces, mire, cambiamos en la vida cristiana, dejamos de ser tinieblas, pasamos a luz. El Señor requiere, Él dice, andad como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Amén. Entonces, mire lo importante de ese orden, de esas características de vida cristiana que podemos visualizar. Bueno, mi hermano, le voy aquí a dar, son las 8:11. Vamos a tener unos 5 minuticos aquí de receso. Voy un momento aquí a tomar agüita y eso ustedes también pueden hacerlo. Mi hermano, si me puede dejar la imagen que estaba tomando notica de ahí, le agradezco.
Amén. Bueno, volvimos otra vez. Vamos a volver a entrar. Ya estamos terminando como estas primeras 4 unidades que tenemos allí. Si estamos ya listos ahí, conectaditos. Amén, amén. Bueno, listo. ¿Cómo se ve la imagen? ¿Se ve bien? Bueno, entonces, como Dios es un Dios de orden, ordena nuestra vida, Él mismo la examina, Dios se crea un propósito con cada uno de nosotros dentro de esa vida cristiana. Por eso el salmista dijo, tus ojos ven y tus párpados examinan a los hijos de los hombres. Entonces, cuando uno inicia esta vida cristiana y ese propósito que Dios tiene con uno, hay a veces tendencia de temor al fracaso, ¿verdad? De no comprender la voluntad de Dios. Pero esto es un camino, un paso a paso que se va construyendo y cada uno va teniendo su propia experiencia en cada etapa de esa vida cristiana que se va desarrollando, que se va llevando a cabo, porque Dios conoce todas las cosas, ¿verdad? Dios conoce nuestra vida, Dios sabe. Pero uno sí debe anclar ese propósito de Dios, no el mío. O sea, no es mi propósito para que Dios lo cumpla, es el propósito de Dios el que Él va a cumplir en mí. Entonces, si yo tengo esa buena vida cristiana, Dios se trata ese propósito conmigo, yo voy a tratar de comprender esa voluntad de Dios para mi camino y cuál ha sido ese propósito que Dios se ha trazado para mí. Vivir la vida, la nueva vida, genera lucha entre la carne y el espíritu. No podemos desconocer, el mismo el apóstol Pablo hace una disertación de esto en Romanos, el capítulo 7, pero también allá en Gálatas él recomienda de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces, mire la importancia para poder vencer eso, esa tentación, ese deseo de la carne, es vivir en el espíritu. Hablamos del Espíritu Santo que nos da poder, que nos da unción, pero que también podemos vivir en ese espíritu y contrarrestar todos esos deseos que la carne va a tener en su momento, ¿cierto? Por la naturaleza, misma naturaleza humana. Pero si somos guiados por el Espíritu de Dios, entonces también somos hijos y el Señor nos llevará a puerto seguro. Puede que en la vida cristiana se presentan esos altos y bajos, pero lo importante es perseverar. Perseverar. Esa es la conducta, esa debe ser la visión cuando hay ese problema, cuando hay esa necesidad, cuando uno sufre esos estados de ánimo que no son los mejores, es mantenerse en el propósito espiritual de esa vida cristiana que uno tiene, porque bueno, la vida cristiana es un camino que hay que recorrer y a veces muchos cristianos se enredan, se acobardan, se asustan, empiezan a llevar una vida mediocre, no saben, se les vuelve un círculo la vida cristiana y no saben cómo salir de ese círculo. ¿Sí? Suben, bajan, pero no crecen. Entonces,
Lo importante aquí es mantenernos para crecer, para ir creciendo. Entonces la vida cristiana, en esos altos y bajos, es donde nosotros vamos a demostrar de qué estamos hechos, qué es lo que somos. Y el jugador trata de sacar sus mejores cualidades cuando va perdiendo el partido. Cuando lo va ganando, a veces como que ya se queda quieto, pero cuando lo va perdiendo es donde ataca, es donde se mueve, es donde viene la estrategia. Entonces así debe ser la vida cristiana cuando aparecen esos altos y bajos. Entonces podríamos visualizar la vida cristiana en medio de las pruebas y en medio de las tentaciones. Es necesario, dice la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y mire cómo la vida va destacando, porque a veces la gente llega como con un pensamiento erróneo. Ya llega al Evangelio y todo se acabó. No, en el Evangelio aseguramos en la salvación si perseveramos. Pero los problemas naturales de la vida se van a presentar, seamos cristianos o no seamos cristianos. El mismo escritor Pedro dice: amados, no sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, porque el Señor necesita moldearnos, construirnos a su propósito, y nosotros somos barros en manos del alfarero. Entonces, bueno, vienen las pruebas, vienen las tentaciones, pero en esa vida cristiana que yo estoy desarrollando, yo me mantengo, yo persevero. Esto es importante, esto del crecimiento y la madurez espiritual. O sea, a medida que crezco, debo madurar, debo resolver mejor mis situaciones negativas, debo tratar mejor, pensar mejor, amar más a Dios. En la medida que crezco y maduro, comprendo por qué y para qué estoy aquí en la congregación, en la iglesia. Pedro decía: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Hemos perdido algo en la vida cristiana a través de unos estudios que se han hecho, que es la escasa lectura de la palabra de Dios. Muy poco leemos. Eso va a generar unos vacíos de vida cristiana, unos vacíos doctrinales, espirituales, de conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando esos vacíos se generan, en algún momento o en otro momento nos va a jugar una mala pasada. Es que bueno, ir creciendo, quemando la etapa espiritual, ir madurando, ir vivenciando todas esas situaciones, pero de verdad que crecemos y maduramos y agradamos mejor al Señor. Una nueva vida para triunfar. Creo que eso debe ser el propósito de la vida cristiana. El Señor pagó un precio en la cruz por nosotros y por nuestros pecados. Venció la muerte. Entonces Él nos colocó en un camino de éxito. Una vida cristiana bien llevada debe garantizar el triunfo. Y la Biblia dice que Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay una aclaración, dice: esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Hermano, vea, en esta vida cristiana necesitamos apuntar a unas situaciones que nos toca a nosotros hacer. Aquí tenemos unas 6, por así decirlo, unos 6 deberes que como cristianos tenemos. ¿Cuál es ese? Número 1, despojarnos del viejo hombre. Número 2, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Desechar la mentira. Airaos, pero no pequéis a causa de la ira, y no dar lugar al diablo. Trabajar y no hurtar, y ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Yo creo que si nosotros apuntamos a estos patrones cristianos, escriturales que están aquí, nuestra vida cristiana será una vida cristiana de éxitos, será una vida cristiana que agrada al Señor,
Será una vida en donde la bendición de Dios siempre sea abundante y supla toda necesidad. Entonces la vida cristiana nos invita a eso, hermano, a vivir con el Señor y para el Señor. A eso nos lleva la vida cristiana, a vivir con Él y para Él. ¿Qué otros deberes tenemos? No contristar al Espíritu Santo, quitar de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritar. Imagínense un cristiano y sobre todo un músico, un cantor, una cantora llena de amargura. ¿Cómo podrá ministrar a la congregación? Llena de enojo, llena de ira. No. Tenemos el deber de ser imitador de Dios. Fornicación y toda inmundicia y avaricia ni aún se nombre entre nosotros. No participar de las obras infructuosas de la tiniebla, no embriagarnos con vino, obedecer al Señor en todo para no provocar a ira a nuestros hijos, obedecer a nuestros amos terrenales, vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, amar a nuestros hermanos para permanecer en luz. Todo lo que hagamos de hecho, de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Bueno, aquí toca un tema, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y maridos, amad a vuestras mujeres. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Humillados, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que mire toda esa cantidad de virtudes que deben darse en nuestras vidas, para tener una vida cristiana que honra y que alaba y que glorifica el nombre del Señor. Bueno, es importante, y hablábamos de este punto, el Espíritu Santo en una nueva vida. ¿Para qué? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a toda verdad, nos ayuda a buscar el reino de Dios, nos da poder, nos da unción, nos orienta al tomar decisiones. Podemos enfrentar muchas situaciones a través del Espíritu Santo, podemos prestar un mejor servicio al Señor. O sea que es una necesidad recibir el Espíritu Santo. Todo cristiano, porque esto hace parte del Nuevo Testamento. Y es importante que nosotros no contristemos al Espíritu Santo del Señor, sino que ese Espíritu Santo esté ahí avivado, esté ahí impulsando nuestra vida. Nacer de nuevo para una vida de santidad implica, hermano, que la palabra de Dios trae al pecador ante su presencia. Somos confrontados por la palabra para que esa misma palabra pueda abrir el corazón. Nos hace estar atentos, nos abre el entendimiento, nos transmite la fe. El pecador cree en la verdad de Dios y mira hacia el Calvario. O sea que renunciamos a toda esa práctica a través de este encuentro con el Señor. Renunciamos a esas prácticas ocultas, escondidas, que nos favorecen, que arruinan nuestra vida, que somos un vaso limpio al momento en que nos arrepentimos y nos hacemos bautizar y caminar con el Señor. Entonces un vaso limpio no lo podemos volver a ensuciar. Y yo creo que ahí consiste esa lucha de la vida cristiana, de no ensuciar ese vestido de santidad que el Señor nos ha colocado a nosotros. Bueno, quisiera mirar si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración hasta el momento, hermanos. ¿Todo bien? ¿O se fueron? Listo. Sigamos entonces, ya nos faltan 2 diapositivas para terminar las primeras 4 lecciones. Y aquí con esto concluimos. Y por último tenemos aquí estas temáticas abordadas. Entonces el Espíritu Santo da poder y autoridad para destruir la obra del enemigo, permite que se pueda ver más allá de lo que la vista humana puede ver, nos ayuda en nuestra debilidad, nos orienta en las decisiones, ilumina nuestro camino para no dejarnos tropezar, nos guía a toda verdad y el Espíritu Santo nos permite tener una vida de victoria en el Señor.
Bueno, hasta aquí concluimos hoy este primer encuentro que tenía que ver con estas cuatro lecciones. Y bueno, estaba viendo todo este proceso que estamos llevando y se vuelve complejo un poco, ¿no? Pero sí creo que me gustaría escuchar por lo menos 2 o 3 hermanos, a ver a los que yo escoja aquí, que nos dé un breve resumen de lo que hoy pudo aprender. Vamos a invitar a la hermana Juliet Oliver. ¿Qué aprendió hoy usted, hermana Juliet? ¿Lo escuchamos? Sí está hablando la hermana Juliet, no la escucho. Creo que hay dificultad con su audio, hermana Juliet. Tengo el audio encendido. Ya le escucho, ahora sí le escucho. Ok. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermano Andrés. Bueno, lo que aprendí del módulo, bueno, de esta parte del módulo de vida cristiana, teniendo en cuenta la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida para dar esos frutos como hijos de Dios. Y que no vale el concepto de nosotros mismos, sino lo que la palabra del Señor enseña y nosotros ponerlo por obra. Porque sería en vano nosotros tener una vida cristiana bajo nuestro propio concepto y dejar a un lado lo que la palabra del Señor manda. Aprendí la importancia de leer la palabra de Dios, como decía usted, que estamos abandonando ese hábito tan importante, y la palabra de Dios es lumbrera nuestro camino. Es la que nos orienta, nos guía, nos dice hacia dónde debemos dirigirnos, y en medio de los momentos difíciles, pues tenemos en ella esa lumbrera para nosotros saber qué hacer en medio de una dificultad. Los deberes como cristianos son muchos, pero que sabemos que con la ayuda del Señor, aunque somos humanos, podemos lograrlo. Amén, así es. Bueno, vamos a escuchar por ahí al hermano Deiner Arias Montero. ¿Qué aprendió usted hoy, hermano Deiner? Dios le bendiga, hermano. ¿Me escucha bien? Sí, señor, perfecto. Bueno, hermano, como principal, ¿cierto? Cuando, como cualquier niño nace, inicialmente la primera lección que contaba del arrepentimiento, bautismo en agua, bautismo en el nombre de Jesús y perseverar, ¿cierto? Sí, señor. Más adelante los altibajos, todo lo que se presenta. Me ha acontecido que de pronto humanamente me desanimo. Por ahí está la hermana Keren Acosta, que es mi amiga de infancia. Nos hemos criado acá, somos de Mingueo. Nos hemos criado acá, que a veces a uno lo calumnia, lo vituperan, y a veces uno como que se molesta, ¿cierto? Pero hay que dejarle al Señor, porque somos bienaventurados. Tuve la experiencia que el año pasado una persona me dijo que ella me iba a ver cómo iba a terminar, era una mujer, y bueno, por la gracia del Señor terminé predicando una semana de renovación, sirviéndole al Señor, no solamente en la música, sino también en la evangelización, ¿cierto? Por ende, la lección 3, si no estoy mal, los frutos del Espíritu, porque el Señor dice en permaneced, yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Y más adelante dice, el que permanece en mí y mi palabra permanece en vosotros. Quiere decir lo que usted decía, de que el apóstol Pablo nos manda a tomar esa leche, o sea, a alimentarnos de la palabra de Dios. Yo creo que un cristiano verdadero que se alimenta de la palabra, los labios siempre está preñado de Cristo. Y cuando una mujer está embarazada, va a dar a luz, y nosotros damos a luz el testimonio del evangelio.
las maravillas del Señor, las palabras del Señor. Entonces, los frutos del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, todas esas cosas, ¿cierto?, que coadyuvan al cristiano a perseverar, y el que perseverare hasta el fin, este será salvo, ¿cierto? Y por último, la lección 4, que es de la obra del Espíritu Santo, ¿cierto?, en la vida de nosotros. Pues eso fue lo que entendí, y el resumen de lo que vimos con usted hoy, hermano. Muy intuitivo. Bueno, pues ya hemos concluido, ya terminamos. Creo que podemos, ¿dónde estará nuestro coordinador para que él pueda ya terminar? Ya, entonces nos vemos el otro miércoles. Pensaba hacer unos grupos y eso, pero un poquito complejo. Terminemos el módulo de manera magistral, ¿no? Entonces el otro encuentro es el miércoles. ¿No he entendido? Ajá. Ah, ok, sí, porque me habían dicho miércoles 8. Miércoles 3, creo que no sé. 8. ¿Sí? Ok, muy bien. Listo, sí, señor. Bueno, Dios le bendiga, un placer haber estado aquí, aunque no los vimos mucho, pero agradecemos a los que participaron. Dios le bendiga y nos seguimos viendo. Amén. Listo, amén, amén. Amén, hermano.